situación judicial de Cristina Fernández empeoró bajo el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, el 22 de febrero va a haber... Empeoró. O sea, la situación judicial de Cristina Fernández es peor con Alberto Fernández que con Mauricio Macri. La persecución comenzó con Macri, pero la situación no aminoró. Pruebas al canto lo que sucede con la causa Cuadernos y la convalidación por caso de los testimonios de la ley del arrepentido, ¿no? Claro. La Corte para dar un ejemplo. Sí, sí, la Corte y todos los juicios contra Cristina, o la mayoría de ellos, prosiguen. Ella de hecho está siendo juzgada en estos momentos. Bueno, y había sido y atención, llamada, que se va a conocer dentro de 2 semanas. ¿Qué cosa? Falta poco, 2 semanas, un poco menos. Se lo va a llamar a declarar, si quiere dar sus palabras finales, antes del conocimiento de la sentencia, a Lázaro Báez y a los integrantes de su familia. Está previsto para el 22, o sea, ahora, hoy es 16, 6 días. Bien, me parece que puede llegar a postergarse. Ah, bueno, puede ser. La habían citado a Cristina y a Kicillof para el 1 de marzo, en la causa, que también es una causa insólita, la del dólar futuro, en un hecho político, porque convocan a la vicepresidenta, además, presidenta del Senado, cuál es el y tema? Al gobernador el día que se hagan las sesiones. El acuerdo, porque hubo un acuerdo, es muy incómodo decirlo, pero hubo un acuerdo entre Macri y Alberto Fernández. Cuando me preguntan, ¿y el acuerdo? Muéstrame. No, a ver, no es un acuerdo que está firmado, amigue, claramente. Pero hubo una decisión deliberada de Alberto Fernández y personas que están cercanas a él. Es más, yo tuve reunida con uno. Me dijeron, si nosotros no hablamos de Macri, deja de existir. Nadie habla de Macri. Fíjate hoy, Macri. Macri va... Las listas las va a armar Macri. Las listas las va a armar Mauricio Macri. Y Mauricio Macri va a poner al que él quiera encabezando los puestos clave. Después va a tener que darle algo a Larreta, darle algo a Alita Carrió, pero las va a armar Macri. Las va a armar Macri. Y hoy, fíjate, ¿cuál es la operación completa? Adrián, ¿cuál es la operación completa? Y está siendo muy eficaz. Primero, corrupción, kirchnerismo. Eso ya está instalado. Sí. Corrupción, kirchnerismo. Ya. 1 año y 2 meses del gobierno de Alberto Fernández, y en términos judiciales la corrupción está vinculada a una fuerza política, el kirchnerismo. Y después todas las cuestiones de corrupción ligadas al gobierno de Mauricio Macri están en un camino de impunidad, inclusive hasta las más groseras, como el caso de la causa de espionaje en Loma de Zamora. Bueno, repasamos lo que pasó el fin de antes de otro tiro en el pie del periodismo progresista, ¿no? Otro tiro en el pie del periodismo progresista. Iván, ¿no? Explícalo, porque si no se entiende. O sea, los cuestionamientos al juez Federico Villena, ¿no? Sí. Que supuestamente hay que sacarle la causa a Villena porque él hizo las cosas tan mal que le iban a declarar nulidades. Bueno, fíjate cómo terminó, ¿no? Con el juez Auge. Igual la Cámara es la que resuelve el pase de mano. Sí, también la Cámara es la que resuelve el pase de mano. Y Auge podría apelar. Y Auge durante la va a entregar. La va a entregar. No, y Auge, con todo el tiempo que estuvo, la causa tuvo nunca tuvo un ritmo. A Macri, por ejemplo. Nunca se citó tuvo un ritmo, de alguna manera, le quitó la impronta que tenía con Federico Villena, que tenía una impronta absolutamente febril, digamos, ¿no? Avanzada. Igual la instrucción la tiene la fiscal. Sí, bueno, está bien, sí. La fiscal Incardona. Estaba delegada, aplica el caso para la justicia. O sea, es la misma fiscal que tenía la misma aplica el caso para la fiscal Incardona también. Pero era la misma fiscal con Villena y con Auge, y la instrucción la tenía ella. O sea, la decisión, por ejemplo, de exculpar al secretario de Macri, que era el caminito directo que iba al despacho, exactamente, era el caminito directo que iba al despacho presidencial, es una decisión que toma Auge, pero que después no apela a la fiscal, ¿no? Digo, si no recuerdo mal el proceso judicial ahí. Ahora, lo cierto es que fiscal muy sostenida por todo el sistema del periodismo progresista, ¿no?
Bueno, no sé, es un sistema muy amplio. Sí, un sistema muy amplio y muy fácil de identificar. Muy amplio y muy fácil de identificar ambas cosas. Bueno, pruebas al canto. Ahora la Cámara pruebas resolvió. al canto. Mauricio Macri está comiendo Kobe beef en Dubái. Sí. Y la corrupción en los medios de comunicación es kirchnerista, que están buscando impunidad. Sí. El pequeño detalle es que no está Macri de presidente. El pequeño detalle es que se supone que perdió Macri. Es más, creo que uno de los errores que comete más Alberto Fernández es no interpretar la naturaleza del voto que lo hizo presidente. Yo lo voté a Alberto Fernández y lo volvería a votar a Alberto Fernández y la elección es el domingo que viene, entre otras cosas para que se termine la persecución a opositores. No me está cumpliendo. Bueno, de hecho... No me está cumpliendo. Pero ¿cómo Alberto, que no? no ¿Cómo me que no hay ningún macrista judicializado prácticamente? O sea yo tampoco. No, pero tampoco, tal vez se interpretó así. No perseguir Bueno. opositores del macrismo. Hoy ves. Y hoy está ves, bien, ¿eh? hoy ves. Estamos La de causa acuerdo con contra eso. los kirchneristas siguen todas. Sí. Y Contra- la impunidad macrista está garantizada. Garantizada. Y bueno, lo que pasó finalmente, Garantizado. para terminar el cuento de lo que pasó con la causa de Lomas, es que pasa con Comodoro Pi por decisión de la Cámara. Quienes tienen hoy en sus manos esa causa, hay que ver si sigue así, son la jueza Capuchetti, puesta por Daniel Angelici, cuyo hijo trabajaba en la AFI, o sea, una jueza muy vinculada a lo que debiera investigar, muy cercana al Cotino Silva, a toda esa estructura. Angelici me dice, ¿no? Angelici, sí. Y Cotino Silva y Angelici creo que yo no los identificaría en el mismo bando en este caso. en, hecho- en el caso de algunos jueces trabajaron en tándem, en otros enfrentados. Bueno, en el caso de Boca estuvieron enfrentados. En el caso de Boca sí. Pero termino con este cuento. El fiscal es Stornelli, que también está imputado por espionaje ilegal, ¿no? En otra causa que es la de Dolores, que vamos a ver qué pasa. Dolores. Yo si me pongo conspiranoico, Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Decías- ¿Qué estás viendo? Ah. Como conspiranoico, ¿qué ves? Es martes. feriado, hasta ahora hay gente en diría el Fernando Niembro, se nota mucho. Se nota. Se nota mucho. Hay un acuerdo, ¿no? Yo no sé, la verdad es que yo tiendo a pensar que, por lo menos desde el punto de vista tácito, se verifica eso. Se verifica un acuerdo, ¿no? Desde el punto de vista... Yo creo que cuando intercambiaron Pero yo creo que no la por- gaseosa Pomelo ahí en Luján. Sí, pero no de protección a Macri, sino lo que representa a Macri y a los... Mira, yo siempre cuento la misma historia. La impunidad de los genocidas implicaba la impunidad de los cómplices civiles de los genocidas. O sea, cuando se dispuso la impunidad, ¿cuál era? Ayer hablábamos mucho del indulto de Menem, de las leyes de perdón de Alfonsín. ¿Qué se lograba con esa impunidad? Dejar afuera a los beneficiarios económicos del genocidio. Entre los que estuvo siempre el clan Macri. El clan Macri, como otros clanes económicos de la Argentina, el clan Pérez Compán, el clan Rogio y demás, crecieron durante el genocidio y durante los procesos de impunidad del genocidio. La impunidad incluyó la impunidad económica del latrocinio de la estatización de la deuda, por ejemplo. En la Argentina, el gobierno de Alfonsín decidió no investigar un latrocinio evidente que fue la estatización de la deuda privada. Más evidente, estaban los libros ahí, no había mucho que... Tampoco el Hubo un gobierno de informe del Néstor fiscal Kirchner, Molina. tampoco el gobierno de Néstor Kirchner, tampoco el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, pasa que con el tiempo prescribió eso, ese latrocinio de la dictadura. Ahora, la complicidad de los civiles son los conglomerados económicos de hoy. Y esos conglomerados económicos son los que se beneficiaron de las políticas de Macri. Entonces la impunidad sobre Macri es la impunidad sobre los conglomerados económicos que están en parte representados por el proyecto de Macri presidente y de Juntos por el Cambio y en parte por otros proyectos políticos también. No es la única terminal Macri. Y cuando se conseguían los votos, Daniel, en esos tempranos días de Macri, yo miraría el sponsoreo de las fuerzas políticas y de los dirigentes políticos, sponsoreos comunes que unían también. Yo no me olvido el viaje a Davos, Dani, Ese viaje a Davos estuvo muy esponsoreado. Era la imagen que quería dar
el sistema económico argentino quería dar la imagen del presidente y un líder opositor viajando juntos al principal foro económico del planeta. Y eso fue muy Sergio Massa. Sí, fue muy esponsoreado, con la idea de que ahí nacía un nuevo esquema de poder sin grieta. Sin grieta era una sola, el acuerdo de que había una sola política económica posible, Eso es lo que buscaba el poder económico en los inicios del macrismo. Después ocurrió lo que ocurrió. Pero esa foto, donde Macri presentó a Sergio Massa como el jefe de la oposición, sí, implicaba también la no persecución de algunos y la persecución de otros. Acá no se persiguió a todo el mundo. Algunos se los persiguió. La ley del arrepentido fue impulsada por Sergio Massa. Bueno, pero no se persiguió a todo el mundo, No todo aquel que había pasado a Marijuán las pilas se las cambia a Sergio Massa. El joystick de Marijuán, lo tenía Sergio Massa. Que fue el que agujería la Patagonia. Que fue a perforar la Patagonia, todavía está perforando la Patagonia. Está buscando petróleo, no se encuentra. Sí. Claro, bueno. Entonces, por eso digo... La vinculación entre Sergio Massa y Stornelli es una vinculación histórica. Que no está ni bien ni mal en términos de rosca política, y yo entiendo que hoy en el oficialismo, al frente de todos... todos coinciden en que Massa es una figura central, muy importante, justamente por eso... Absolutamente central, muy importante. Y justamente porque conecta con actores de poder. Forma parte de una coalición política que tiene un programa de gobierno. Claro, y que tiene y que hay presos políticos en sus propias filas. Los que... una cosa que... Discúlpame que vaya a decir. Los que crean que los kirchneristas son todos corruptos, que están buscando impunidad y que deberían estar en Alcatraz... votaron a Macri, no a la lista donde estaba Massa. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Hay que cumplir el contrato electoral. Y el presidente no está cumpliendo su contrato electoral. Porque la verdad, el nunca más no se verifica. No se verifica, y ya te digo, para mí, en esa impunidad de los crímenes del latrocinio macrista, acá la Argentina se endeudó en 4 años por $100.000 millones. 4 años, $100.000 millones. Es mucha plata, No, mucha plata. Dicho sea de paso, no sé cuántas bodegas dicho sea de paso, el proyecto de ley para legitimar el pago de esa deuda, y esa deuda se votó, se consiguieron los votos ahí, ¿no? Ahí se consiguieron los votos. Votó la oposición también. La oposición votó también, sí. ¿Cómo lo va a votar la oposición? Bueno, no, pero se consiguieron los votos de los... Yo soy macrista, y me proponen un proyecto de ley que me garantiza que no se va a investigar el desastre que hice con el endeudamiento. Olvídate, yo levanto es más, me miro con los compañeros del bloque, este proyecto lo presentamos nosotros. Pues es cuando uno plantea esto, te dicen, bueno, pero ¿cómo que...? Es muy curioso eso, el diagnóstico, por ejemplo, de Martín Guzmán. Viste que Martín Guzmán celebra ese proyecto de ley. Dice, a partir de ahora, el endeudamiento... tienen que ser porque nunca más, no sé qué, y el endeudamiento del macrismo va a quedar impune. Te pregunto a vos que sos periodista. Bueno, evidentemente no hay bicameral, no hay proceso judicial en marcha. Hasta con el blindaje hubo un proceso judicial. Digo, hasta con el blindaje, que fue un proceso también de... Pero la pregunta es, ¿quién puede impulsar ese proceso judicial? ¿Quién está interesado en impulsar ese proceso judicial? Yo creo que hoy, como eso involucra a los principales sponsors de la política argentina, de una escudería de esos sponsors de la política argentina salieron funcionarios del gobierno nacional y en las listas opositoras. ¿Cuál? Decímela. Y de la escudería Unequén. Gran sponsor de la política argentina, ¿o no? Sí, Unequén tiene muchos funcionarios de su empresa en este gobierno. Sí, y lo tiene Milei también. O sea, tiene digamos, hay gente que invierte en muchos proyectos políticos, pero no tiene muchos tiene muy diversificadas sus inversiones políticas. Podríamos decir de que este es el gobierno con más funcionarios que pasaron por el grupo Unequén por metro cuadrado, ¿no? Por lo menos en los 50 metros cuadrados centrales del poder, que es el despacho presidencial y alrededores. Sí, mucho. Yo tengo 3. Claro, por eso. En mi cuenta hay 3, debe haber más. No, pero igual es un gran sponsor político, ¿no? Tiene todas las escuderías. Algunos formalizados, otros no. El caso de Milei está formalizado. En el caso de, de otros funcionarios también los tenía, y otros no, otros reciben
aportes económicos para su carrera política, lo cual en sí... Obtuvo 10 años más de concesión, ¿no? Bueno, claro, sí. Urnequian, ¿no? Sí, 10 años más de concesión de aeropuertos. De aeropuerto. No sabés en medio de la pandemia. El fiestón que se está armando ahí para cuando se reinaugure la pista. Dicen que quedó muy linda la pista de Aeroparque. De Aeroparque. Sí, ahora se inaugura ahora. Quedó muy linda. Dicen, no sé, no tuve el gusto. 10 años más a sola firma, ¿no? Claro, bueno, sí. No hubo audiencia pública. Si preguntas eso... No sé si hubo, no, a sola firma fue, ¿no? Claro. 10 años más. Se prorrogó, sí. Bueno, son inversiones, viste, claro, a largo plazo. Está bien. De seguridad jurídica. ¿Puedo terminar con un detalle? Y Argentina tiene la tasa de aeropuerto una de las más caras de... Bueno, no, de América Latina, ¿no? En dólares, no lo sé. Como está incorporado en general el costo de los pasajes... ¿Por qué dijiste dólares? Porque en el turismo hablamos así, los que... ¿Qué te decía? Porque claro, en el ambiente... ¿Tenés gente hablando en inglés? A ver si... Sí, acá, mirá. En Johannesburg. Ese es Ernesto Chequis. Ese es el inglés que me gusta. Less inflation than in the countries that had first offered their currencies as patron for the Singaporean. Muy bien hablado, muy buena pronunciación, I brought this Domingo. picture just to say Sunday. that Just to say. when you have a strong peg or a currency system like ours, Muy you bueno, may be ¿no? La importing literalidad en la pronunciación de las palabras. Estudió en Harvard. No, y acá sostenemos... El único periodo histórico contemporáneo, lo dijimos ayer, si hay algún oyente que nos quiere desmentir, que nos manda un mensaje al 11 56 57 9000 o quiere aportar alguna información o corregir y demás. El único periodo histórico contemporáneo que se revistieron políticas de la década del 90 del proceso neoliberal encabezado por el dirigente peronista Carlos Saúl Menem fue el periodo encabezado desde el año 2003 al 2015 por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. A la sazón, te cuento, AISA, Correos, AFJP, YPF, eso en... Aerolíneas Argentinas. No, y después todo el espinel de derechos humanos, Dani, eso fue... Bueno, pero estoy hablando de la política económica. De la política económica. De la política económica. También, como paso previo, como para recuperar la legitimidad del Estado, porque la política de derechos humanos de Néstor Kirchner tenía una cuestión moral, que era una cuestión moral, porque la política tiene, yo considero que la política tiene en sus decisiones un aspecto de carácter moral, digamos, de lo que está bien, de lo que se debe hacer, y por otro lado tenía la decisión de Néstor Kirchner de tener una política clara de derechos humanos que hasta ese momento ningún gobierno había sostenido como lo sostuvo Néstor Kirchner. Ninguno, ni el de Alfonsín. También tenía la idea de recuperar la autoridad del Estado. Porque si vos podés juzgar crímenes cometidos por vos mismo, recuperás una autoridad frente a la sociedad. Que es un poco el objetivo que tuvo y lo cumplió. Porque fue un Estado, recordemos de dónde venía la Argentina. Venía de la Rúa, un presidente que nadie respetaba y terminó... Había diluido la autoridad presidencial. Terminó con 40, 50 argentinos y argentinas muertas en las calles. Después vino con Duhalde, el intervalo Duhalde, que Duhalde quiso aplicar mano dura, Costec y Santillán. Le valió bajarse de una posibilidad electoral. No, y completo con esto de lo que vos decías ayer, porque ayer pasó una cosa que para mí es muy relevante. ¿Qué pasó, Gillo? El Milagro Sala, en una expresión política muy contundente, dijo, bueno, ya que no podemos confiar más en la justicia, porque la Corte ratificó un fallo que es bochornoso, que me indulte el presidente. Es una facultad que el presidente tiene. Hasta acá es una novedad porque los presos políticos no vienen pidiendo su indulto, vienen pidiendo la revisión de los juicios. Pero la verdad es que ayer Milagro... Esto es producto de la inacción de la fuerza política, fundamentalmente del presidente, lo que expone Milagro, su ministra de Justicia y demás. Lo que expone Milagro es... Esto es el producto de todas las gestiones que hizo Marcela Lozardo y Alberto Fernández por caso para encontrar una salida institucional a la situación de Jujuy, que es la intervención de su poder judicial. Para evitarlo. Cuando estaban los votos para poder hacerlo, y se podía llevar a la iniciativa en la provincia de Jujuy, estaban los votos y las razones, Bueno, está bien, pero muchas veces te dice están las razones, no están los votos. No, pero por eso. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias de la inacción
de la inacción de personas que este fin de semana comentaron la situación judicial de la Argentina, ¿no? Porque, ¿por qué Milagro sale ahora? Porque sorprendió el hilo de tweets o el hilo de Twitter que hizo Marcela Lozardo, un hilo donde hacía una descripción del Poder Judicial en Argentina hoy. Y lo llamativo, en el caso y el presidente avalando, ¿no? En el caso de Marcela Lozardo, lo llamativo es que puso una encuesta. Y puso una encuesta, como si fuera, me parece, Lozardo, que uno infiere que tiene conocimiento del funcionamiento de la justicia mucho mejor que el que tenemos nosotros. Bueno, ¿no? Ya había estado en la función pública en el Ministerio de Justicia. Ya había sido secretario de Justicia. Por eso. ¿no? Y aparte se supone uno a priori podría pensar de que Marcela Lozardo no necesita una encuesta como para poder justificar el mal funcionamiento de la justicia. Pero ya venían con el tema de la encuesta. El propio presidente la encuesta, ya sé la encuesta. Dijo, la justicia tiene mala imagen. Cafieron aquella declaración que nosotros acá rescatamos cuando dijo lo de la justicia se tiene que autodepurar. Sí, algo así. Tenemos ahí a Santi, por favor. Bueno, lo vamos a despertar temprano a Santi. Igual debe estar trabajando. Es muy trabajador, Muy trabajador. ¿En serio? Sí, arranca muy temprano. Están de los más trabajadores, de los más remadores, de los más maratonistas. Arranca muy temprano, sigue muy tarde. Él y su equipo es muy trabajador. Eso me cuentan. Eso es lo que me cuentan. Avíseme si lo tenemos a Santi. Bueno, él arrancó con la encuesta que daba una mala imagen, cosa que sabemos, que la justicia tiene mala imagen, que está muy mal conceptuada. Después lo repitió el presidente en la entrevista con Página 12 y lo repitió ya exhibiendo la encuesta de Lozardo. Ahora, ¿por qué rescato? Qué curioso que el presidente y su jefe de gabinete y Lozardo tengan que mandar a hacer una encuesta para darse cuenta, ¿no? No, y al mismo tiempo que la política pública sea la descripción, la radiografía. Claro, bueno, para eso están los comentaristas radiales, ¿no? Y que para eso estamos nosotros. Nos están sacando trabajo. Sí, la verdad que el señor presidente... Ahora, si nos dejan tomar la decisión a nosotros, las tomamos, ¿eh? No fuimos elegidos para eso, pero bueno. No, el presidente sí, ¿eh? El presidente sí. El presidente no está para ese diagnóstico. Bueno, si vamos escuchemos a Santi. A ver, problema institucional gravísimo en la Argentina. Bueno, es lo que expuso Milagro ayer. Bueno, sí, problema institucional gravísimo. Es un tema político, gravísimo, hay que resolverlo políticamente. Es un problema gravísimo, además de acá a futuro. No es un tema de reparación hacia atrás, sino de acá a futuro. Porque claro, la verdad es esa. Con este Poder Judicial, yo soy funcionario. A mí me traen un expediente medio complicated y que no lo firme nadie. Es lo que Cristina aludió cuando dijo búsquense un trabajo, otro laburo. Claro. Si no quieren firmar nada porque temen quedar judicializados, búsquense otro laburo. A ver, vamos a escuchar entonces a esta declaración histórica de alguna manera, va a quedar la historia, ¿no? Otra declaración de Santi fue cuando dijo que no había presos políticos en la Argentina y demás. Bueno, a ver qué dice Santi, vamos. Hemos planteado que la justicia como poder se debe revisar a sí misma, que la justicia tiene su legitimidad basada en el prestigio, y que cuando vemos lo que sucede con la justicia en líneas generales, vemos que se desprestigia día a día. Cuando se desprestigia día a día pierde legitimidad, y una justicia sin legitimidad es un poder que está muy devaluado. Contra eso, bueno, hay parte de lo que nuestro espacio político siempre le viene planteando, que la justicia se debe revisar a sí misma. Entonces hay muchos de los cambios y las modificaciones en procesos, en sistemas, en transparencia, que debería hacer el propio poder, ¿no? El propio Poder Judicial debería avanzar en ese tipo de reforma. ¿En qué parte de la Constitución dices? No, es una interpretación política de lo que debería ocurrir en términos institucionales. Me hace acordar mucho que después de la dictadura y de la represión ilegal, ¿se acuerdan? De la represión, de la dictadura, de las atrocidades cometidas de la dictadura. Los militares, ¿qué querían? Primero decretaron la autoamnistía, después la amnistía. ¿Y después? Juzgarse a sí mismos. Se tuvo que reformar la ley de justicia militar. Claro. El Código Penal Militar se tuvo que reformar. Después lograron frenar las investigaciones o las condenas a los estratos superiores. Y obviamente que no derramara hacia la complicidad civil. Acá el gran tema, a ver, Dani, lo que ayer plantea Milagro, hay que sacarse el sombrero frente a el temple político para evaluar la situación y hacer una expresión política. Porque Milagro no pide el indulto para sí en términos individuales. Milagro tiene otras causas que están vigentes. Lo que dice Milagro es, bueno, si el presidente
como dijo hace un par de fines de semana, en página 12, considera que mi prisión fue un proceso de persecución política y es una prisión inadecuada desde el punto de vista jurídico, eso no va a suceder. Que lo resuelva políticamente. Eso no va a suceder porque eso se necesita un nivel de determinación política. Bueno, eso lo está exponiendo que Alberto Fernández no mostró hasta ahora. Es lo que está exponiendo. La verdad es eso. Si juzgamos el gobierno de Alberto Fernández a esta altura, es un gobierno que le cuesta sostener sus posiciones. O además, por lo menos... Además, sobre este tema a mí no me queda bien claro que el presidente opine esto. Porque a juzgar por la actitud que ha tenido Gerardo Morales. Gerardo Morales, en los inicios del gobierno, inclusive no sé si estaba la pandemia, creo que no estaba la pandemia todavía, fue a almorzar con el presidente, al otro día fue al programa de Alfredo Leuco. Sí, y dijo dejen de joder al que los kirchneristas dejen de joder al presidente. Sí, sí. Y nadie lo desmintió. Y en ese momento se estaba impulsando la intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que hubiese sido una salida institucional. O sea, la intervención de los poderes de las provincias forma parte de las atribuciones del Congreso. Primero estaba... está contemplado en la Constitución. Y sin embargo se descartó eso. Pero hay que decir que aparte, perdón, Dani, con evidencias concretas de que los propios integrantes del tribunal, armado y manipulado en su armado por el gobernador Morales, reconoció que la prisión de Sala era un proceso de decisiones políticas del gobernador, cosa que era harto evidente. Sala fue presa por un acampe, Daniel. Originariamente Sala fue presa por un acampe y después está presa o está siendo juzgada por una especie de proceso esotérico donde de manera intermediada habría actuado en situaciones penalmente reprochables. No sé si se entiende lo que digo. Es decir, le adjudican a Milagro Sala que, aún no habiendo estado, por ejemplo, cuando la rejaron Huevo Morales, fue la responsable porque ella era la responsable política de las personas que tiraron huevos a Morales, cuando, te digo una cosa, en esa causa quedó probado que había militantes de Morales que provocaron la situación para después victimizar a Morales. Es decir, todo lo que ocurrió en Jujuy y lo que sigue ocurriendo en Jujuy, es de una gravedad. Recordemos que al frente del Tribunal Superior de Justicia fue puesto a fines del año pasado el ministro de Justicia que le puso sin ninguna autoridad, le puso las esposas a Milagro. Entonces, hay razones de sobra para, por lo menos, que el presidente públicamente reproche a diario, día por medio, ponerse a diario es mucho, semana por medio, aunque sea, lo que ocurre en Jujuy. No es lo que se ve. Ayer que decía Milagro, con mucha razón, hay cosas que están ocurriendo en Jujuy que son gravísimas. Es intolerable que el presidente de la Nación no se exprese al respecto, que no haya expresiones públicas de las situaciones gravísimas que ocurren en Jujuy, y nosotros no nos podemos callar por más que estemos presos. En ese marco es que Milagro dice, bueno, entonces, si yo soy una presa política, como sugiere el presidente, que no lo dice, pero lo sugiere en aquella entrevista de página, que me libere con un recurso que el Poder Ejecutivo tiene. El indulto no es un invento de este gobierno eventualmente, sino que es una posibilidad que prevé la Constitución y que está justamente prevista para este tipo de casos, cuando el Estado debe resolver algún abuso de alguna de las instituciones del Estado. Por ejemplo, si no utilizas el indulto para revertir una prisión política, ¿cuándo lo vas a usar? ¿No? Eso es una... Y el dato político, Daniel, que se agrega a esto, es que ayer Graciana Peñafort, la abogada, sí, asesora jurídica del Senado y abogada de Amadou Vudú, respaldó el pedido de Milagro y dijo, Alberto debiera indultar a Milagro. Es un dato político. Graciana habla por sí, no habla por Cristina, pero es muy cercana a Cristina, trabaja con Cristina. Entonces hay que leerlo también en términos políticos. Es una funcionaria pública, no es un satélite. Nobleza obliga a la